Cuando vimos movimientos colectivos en la unidad 2, habíamos visto que estos se producían en una ladera y que tenían como condición la existencia de dos niveles, un nivel superior y un nivel inferior unido por una superficie inclinada. Esa inclinación puede tener una pendiente muy baja o puede tratarse de un desnivel con pendientes pronunciadas. Estas inclinaciones diferentes tendrán que ver con el tipo de material y las condiciones climáticas y climatológicas del lugar en donde se halla inserta la ladera. También puede observarse que los desniveles no siempre están unidos por una única pendiente, sino que pueden producirse distintos cambios en la pendiente del talud que une el nivel superior con el nivel inferior de la ladera. Estos distintos cambios siguen siempre la lógica de tener las mayores pendientes cerca de la cabeza o la coronación del talud, y a medida que nos acercamos al pie del talud, las pendientes se hacen más suaves. El material con pendientes más suaves es el material más deteriorado o más erosionado. Es importante también reconocer las distintas formas que adoptan estos fallos o desplazamientos de materiales que tienen formas semicirculares, tienen también posibilidad de acumular material en el frente. El material que fue removido de la zona marcada con amarillo es acumulado al pie del talud en la zona marcada en color rojo. Como habíamos dicho también, los cambios de pendiente de más pronunciadas a pendientes más suaves indican que el material menos meteorizado se halla en la zona superior o nivel superior de la ladera o del talud, mientras que los materiales más meteorizados con pendientes más suaves se hallan cerca del pie del talud. Se pueden diferenciar taludes y laderas. La ladera es una diferencia de nivel natural, mientras que el talud es una superficie artificial. La ladera entonces es la superficie natural o perfil topográfico del terreno en contacto con la atmósfera y que se haya inclinado respecto de la horizontal. Puede estar conformado por suelo o por roca. En tanto, el talud es una superficie artificial, también inclinada, y esa inclinación la adoptan debido a que son estructuras construidas por el hombre utilizando suelo o roca. Cuando se habla entonces de talud construido por el hombre, para estabilizarlo, pueden diferenciarse dos tipos. El talud de corte, también conocido como talud de desmonte, y el talud en relleno o talud en terraplén. El talud de corte o de desmonte se consigue realizando una excavación, también conocida como desmonte, para lograr una superficie inclinada. Eso podemos ver en las rutas al costado cuando se realizan las zanjas. En tanto que el terraplenado o el talud en relleno es un perfil inclinado que se consigue artificialmente acumulando material, uniendo dos niveles, uno inferior y uno superior, con una pendiente inclinada. Veamos ahora la nomenclatura del talud o de la ladera natural. Cuando hablamos de ladera natural,
La parte superior o el nivel superior se conoce como escarpe superior y el nivel inferior es conocido como pie de la ladera, en tanto que se denomina ladera a la superficie inclinada que une los niveles superior e inferior. En cambio, en un talud artificial hablamos de el nivel superior, que es conocido como cabeza o coronación del talud, y el nivel inferior se conoce con el nombre de pie del talud, en tanto que la superficie inclinada que une ambos niveles es conocido como talud. Vimos la unidad 2, el tema de movimientos colectivos. Decíamos que era condición necesaria para que los movimientos ocurrieran que existieran un desnivel entre la parte superior de la ladera y la parte inferior de la misma. Desde la ingeniería estudiamos la inestabilidad de los taludes y nos interesa saber cuáles son los factores que condicionan dicha inestabilidad. Los factores condicionantes hacen referencia a las condiciones físicas originales de la ladera natural o del talud artificial que va a ser construido. Estos factores son las causas que definen y condicionan cuán susceptible puede ser una ladera o un talud a sufrir movimiento. Podemos decir que existen factores condicionantes intrínsecos del material, o sea, propios del material o ligados a las características del material, sea roca o suelo, y existen causas o factores condicionantes extrínsecos, o sea, causas que no están directamente relacionadas con el material. Entre los factores condicionantes intrínsecos tenemos la litología, el tipo de roca, la composición mineralógica de suelo o de roca, presión de poros, las condiciones de humedad, propiedades mecánicas, la estructura, resistencia de fallas o de desplazamiento, la textura del material, el tamaño absoluto relativo del material roca-suelo, su capacidad de sufrir expansión por absorción de agua, etc. Entre los factores extrínsecos al material, o sea, no directamente relacionados con las características del suelo de la roca, tenemos la pendiente, la topografía, el clima, la cobertura vegetal, el tipo de meteorización o de erosión, el grado de exposición de la roca a la dinámica externa del planeta, la red de drenaje, la acción antrópica, la existencia de o la construcción de obras civiles, la vibración por tránsito, la sismicidad de la zona, etc. Habíamos dicho que los factores condicionantes son aquellas causas que indican la mayor o menor susceptibilidad de una ladera o de un talud a sufrir movimiento. Cuando hablamos de factores desencadenantes, hacemos referencia a las causas que activan o movilizan la ladera o el talud y provocan el movimiento y por lo tanto la pérdida de estabilidad. Las dos causas físicas sobre las que pueden ocurrir estos movimientos tienen origen en el aumento del esfuerzo de corte sobre el talud o en la disminución de la resistencia al corte del material. Causas que pueden aumentar el esfuerzo de corte son las fluctuaciones del nivel freático por causas naturales o artificiales,
como aumento o disminución de precipitaciones, la aplicación de cargas, sean estas estáticas o dinámicas, sean de origen natural, como el agua, la nieve, los terremotos, o de origen artificial, como la construcción de obras civiles, vibraciones por tránsito, explosiones, etc. También los cambios geométricos de los taludes, ya sean por procesos naturales o por procesos artificiales en la construcción de una obra, pueden originar o desencadenar la movilización de la ladera o talud. Entre los factores o causas desencadenantes de la inestabilidad del talud o el movimiento del material, también está la disminución de la resistencia al corte del material. Esta disminución puede deberse a fluctuaciones en el nivel freático que causen que las partículas sufran lubricación por el agua y por lo tanto tengan una tendencia a movilizarse. Pueden ser debido a precipitaciones intensas o acumuladas en un periodo relativamente corto. También puede deberse a cambios geométricos del talud debido a la construcción de obras civiles, el aumento de la presión de poros o la destrucción del esqueleto del suelo, la pérdida de tensión capilar, son todas situaciones que pueden causar la disminución de resistencia al corte del material y por lo tanto provocar el movimiento de la ladera. En síntesis, para estudiar la estabilidad del talud se deben hacer estudios geotécnicos que necesariamente implican estudiar las condiciones originales y las condiciones que causan el deterioro del material, las causas intrínsecas e extrínsecas, las que están relacionadas con las características del material y las que no lo están y que pueden ir causando el deterioro del material y por lo tanto el aumento de la posibilidad de movimiento, las condiciones de activación del movimiento. Estos son los factores desencadenantes del movimiento, cuáles pueden ser las causas que hagan que ocurra desplazamiento del material del talud. Y por último, establecer las condiciones de falla, es decir, aquellas condiciones físicas para las cuales en ingeniería se establecen distintas metodologías a seguir. Entre las condiciones que deben deteriorarse, ya sea desde el punto de vista de las condiciones originales, las que causan deterioro o las que activan el movimiento, están las condiciones geológicas o geomorfológicas, es decir, el relieve topográfico, la geomorfología, las características geológicas, el tipo y origen de suelos o rocas, los procesos erosivos o de meteorización, la existencia de deslizamientos o fallas antiguas, las condiciones de flujo de agua, tanto superficial como subterránea, estructuras que puedan causar agrietamiento o desplazamiento del material, aspectos hidrogeológicos como presión de poro, nivel freático y procesos tectónicos y sísmicos. También aquellas causas extrínsecas, o sea que no necesariamente tienen que ver con las características del material, como las condiciones climáticas, la cobertura vegetal y por supuesto la acción antrópica que puede realizar modificaciones en la geometría, modificaciones en el uso del suelo, deforestación, vibraciones, todas causales de deterioro y por lo tanto de activación del movimiento colectivo. Cuando hablamos de acciones que se pueden tomar, los métodos
pueden ser preventivos o correctivos, con el fin de evitar el movimiento de los taludes o laderas, y pueden seguir normalmente 3 líneas de acción. En primer lugar, evitar la zona de falla, o sea, introducir modificaciones en la traza de la obra para evitar los lugares en donde se puedan producir deslizamientos. Otra línea de acción implica reducir los esfuerzos cortantes que motorizan el movimiento, es decir, eliminar cargas estáticas o dinámicas que provoquen el movimiento, el deslizamiento. Y una tercera línea implicaría aumentar los esfuerzos resistentes en el terreno, haciendo distintos tratamientos para que puedan soportar las solicitaciones a las que se someten al ser usadas como obras civiles. Dentro de los sistemas de estabilización de taludes, pueden agruparse en 5 categorías. Normalmente incluyen la conformación del talud o la ladera, esto es decir, algún tipo de intervención para modificar la geometría del talud, el recubrimiento de la superficie con el objetivo de estabilizarlo a la erosión, a la acción del agua o del viento, el control del agua superficial o del agua subterránea, es decir, evitar la circulación en superficie o entre los intersticios de la roca o del suelo del agua para evitar la remoción de material. La construcción de estructuras de contención, o sea, lograr un estabilizado colocando una estructura o materiales de mayor calidad que soporten los esfuerzos o las solicitaciones a las que se ve sometido el talud. Y por último, el tratamiento del terreno para incrementar su resistencia, o sea, trabajar el material, ya sea roca, suelo, con el agregado de sustancias artificiales con el objetivo de mejorar su resistencia. Una primera línea de acción habíamos dicho que era tratar de evitar la amenaza, o sea, evitar la zona de deslizamiento o de falla, que puede consistir, digamos, en primer lugar, una relocalización del proyecto, o sea, un cambio de ubicación del proyecto. También la eliminación total de la zona vulnerable o susceptible al movimiento o la eliminación parcial de los elementos más inestables o que tienden a moverse. Puede incluir también la modificación parcial del proyecto, o sea, la incorporación de algunos cambios en la traza, una nueva ubicación o la construcción de obras de arte específicas para evitar los movimientos, como pueden ser túneles, terraplenes, viaductos, etc. Otra acción correctiva puede ser la conformación del talud o la ladera. Una manera sencilla de lograr esto es disminuir la pendiente o quitar material de la cabeza del talud. También la construcción de terrazas o desniveles a lo largo del talud que logra disminuir los procesos erosivos a la vez que logra disminuir la cantidad de carga o masa en las partes más susceptibles al deslizamiento. Ejemplo de lo anterior puede ser modificar las pendientes, crear bermas de protección o trincheras o zanjas que capten el material que cae o es susceptible al movimiento, la construcción de banqueos o
terrazas en desnivel que disminuyan la carga y a la vez quiten el material más susceptible al deslizamiento. Otra acción correctiva es tratar de controlar la escorrentía superficial y subterránea. Implica la construcción de canales que controlen el agua superficial o una combinación de drenes y galerías que controlen el agua superficial, pero también impliquen un control del nivel freático. También es efectivo para ello la construcción de pozos que disminuyan los niveles freáticos. Un ejemplo de control de agua superficial o subterránea puede ser la construcción de canales que conduzcan el agua de la ladera, logrando estabilizar, disminuyendo la pendiente, combinándolo con bermas, para evitar la erosión a lo largo y ancho de toda la ladera. Esto también se puede combinar con cambios de pendiente, construcción de bermas y construcción de drenes, zanjas o pozos para controlar el nivel freático y mantenerlo lejos de las zonas cercanas a la superficie. Esto tiene por objetivo disminuir la erosión superficial, pero también evitar que los niveles freáticos elevados creen tensiones nuevas o presiones de poro elevadas o actúen como lubricante del material, haciéndolo más susceptible al deslizamiento. Ejemplos más sencillos son construcciones que coloquen material rocoso combinado con tablestacados sencillos para disminuir el poder erosivo del agua a la salida de drenes para evitar el lavado o la erosión del material del talud. Drenes sencillos también que interrumpan el escurrimiento superficial y hagan que el escurrimiento pierda poder erosivo y escurra de manera mantiforme. Otra línea de acción correctiva sería el recubrimiento de la superficie del talud en su coronamiento y a lo largo de la ladera. Puede incluir distintas variantes de recubrimiento, como el tejido recubierto con hormigón, anclajes recubierto con hormigón, riprap, o sea, la colocación de piedra suelta o material de mayor tamaño que la piedra, la construcción de mampostería, la colocación de geotextiles y la colocación de geotextiles combinado con la implantación de vegetación. También el agregado de suelo cemento o suelo cal cemento para impermeabilizarlo, el sellado de juntas, grietas y discontinuidades con material artificial de mejor calidad y la cobertura vegetal que puede combinarse con cualquiera de los métodos correctivos anteriores. Un ejemplo de recubrimiento sería la colocación de geotextiles artificiales que imitan la vegetación, el nailing, o sea, la colocación de tejido y revestimiento posterior en concreto o en hormigón, y la combinación de geotextiles de distintos grados de permeabilidad, malla de acero o polietileno recubierta con vegetación o con concreto u hormigón. En la imagen se ven una acción correctiva de revestimiento de una ladera con una pendiente muy inclinada, utilizando
cubiertas en desuso de automóviles, las cuales son rellenas con tierra y después pueden ser cubiertas con vegetación, logrando así el estabilizado de la ladera. Otra línea de acción correctiva sería la construcción de estructuras de contención, es decir, el agregado de material por delante del talud. Se puede colocar contrapesos de rocas o material de mayor calidad para evitar el deslizamiento. Se lo coloca en la base del talud. También la construcción de muros de contención, pilotes o anclajes profundos para contener la roca o el suelo combinado con recubrimientos y pantallas recubiertas que pueden combinarse con pilotes o anclajes a distinta profundidad. Ejemplos de acciones correctivas de construcción de estructuras de contención pueden ser obras de mayor complejidad como estructuras o muros de sostenimiento de hormigón armado o estructuras mucho más simples tipo tabla estacados de madera. La complejidad y costo es muy diferente y es función del nivel de amenaza y el riesgo a la vida humana y obras civiles. Otro tipo de contención son las estructuras de gaviones, las cuales son cajas de tejido tipo romboidal en la que se carga roca de tamaños importantes como bloques, logrando así un sistema de estabilizado que puede unir desniveles importantes, permitiendo el paso del agua a través de la roca. Otra posibilidad es la colocación de material de mayor tamaño por delante de la contención para estabilizarlo. Otro ejemplo es combinar los gaviones con recubrimientos de zanjas, materiales de gran tamaño para estabilizar un material de menor calidad como puede ser suelo. Y por último, combinar anclajes de distintos niveles de profundidad en la roca recubiertos con concreto u hormigón. Otros tipos de estructuras de contención pueden ser estructuras prefabricadas, rellenas también con material rocoso. Estas estructuras prefabricadas pueden ser rápidamente construidas y al tener drenes de rocas permiten la salida del agua sin que se provoque movimientos. También estructuras ancladas con redes o mallas de acero de alta resistencia para evitar la caída del material sobre la obra civil. En la medida que la estabilidad del talud y del movimiento aumenten en complejidad, pueden combinarse distintas soluciones de las que habíamos hablado anteriormente, construyendo bermas, muros de contención, cobertura vegetal, la inclinación o cambio de inclinación del talud para disminuirla, la colocación de geotextiles y zanjas o drenes, la combinación de mallas de recubrimiento con material rocoso suelto y otros tipos de geotextiles o mallas de polietileno para evitar tanto la erosión superficial como también tener control de el drenaje y el control de la presión de poros. Comentarios finales. Se puede decir que el objetivo principal del estudio de la estabilidad de taludes o laderas es establecer medidas de prevención y de control, con el objetivo de disminuir la amenaza y los riesgos sobre obras civiles y sobre la vida de las personas.
La metodología de análisis de la problemática de inestabilidad abarca en primer lugar el estudio de la estabilidad del talud, es decir, de todas aquellas condiciones que provocan el movimiento, como habíamos visto al principio de estas filminas, la definición del nivel de amenaza y de riesgo a la vida de las personas, esto es, función de la complejidad de la obra y de los daños que puede causar a las personas, el estudio del mecanismo de falla y de deslizamiento, o sea, ver de qué manera o qué causan el movimiento y también cuáles son los factores con los que se logra el equilibrio de dicho movimiento. Por último, el diseño del sistema de prevención, del sistema de control o de estabilización del deslizamiento. La estabilidad de taludes comprende normalmente tres fases. En la primera se determina el sistema o combinación de sistemas que sea más apropiado para estabilizar el talud. Por último, la ejecución de las obras diseñadas en el paso anterior y un seguimiento durante el proceso constructivo, pero también a posteriori en la etapa de mantenimiento de la obra una vez que esté en funcionamiento. A medida que los movimientos sean más complejos o los deslizamientos abarquen grandes volúmenes de material de roca o de suelo, se hará necesario la combinación de diversos sistemas para poder atender la complejidad de dicho movimiento.